enseñanza de que el Textus Receptus es perfecto, o la autoridad final del cual un traductor jamás se debe apartar en lo más mínimo, es una enseñanza nueva. Defensores del Textus Receptus a través de la historia han afirmado que es un texto confiable, pero no una autoridad final. Veamos unos ejemplos. Este ejemplo viene del año 1815. Dice: con respecto a la integridad verbal del texto, yo estoy lejos de afirmar que considero la Vulgata griega inmaculada. Ahora, la Vulgata griega aquí obviamente está hablando, si entiendo bien, acerca del Textus Receptus. Dice: al contrario, yo creo que puede ser inferido en la consistencia más estricta con la que ha sido avanzado hasta ahora, que la prueba bizantina puede poseer errores verbales, mientras el egipcio y ediciones de Palestina preservan la verdadera lectura. Mientras estos textos diferentes experimentaron revisión por manos separadas, es posible que el cuidado que fue implementado al quitar un defecto imaginario quizás podría haber creado un error positivo, y el error que así surgió quizás fue propagado por todas las copias que han descendido de la misma edición. Y aquí continúa la cita: yo aquí solo entro mi protesta contra la inferencia que estos errores podrían haber extendido a puntos importantes, o que la edición en la que ellos abundaron podría haber prevalecido para más que un periodo limitado y durante la operación de alguna causa poderosa contra el texto recibido, que prevaleció generalmente en el mundo cristiano como publicado por los apóstoles. Entonces, él es un defensor del texto recibido, pero también reconoce que no es perfecto, y ahí estaba explicando acerca de por qué hay diferencias entre manuscritos y también entre ediciones del texto griego. Aquí una cita de 1883, otra vez citando a John Burgon, un hombre altamente respetado. Él escribió: haga el Textus Receptus el estándar, desviándose de ello solo cuando consideraciones críticas o gramaticales muestran que es claramente necesario. Nosotros mismos no queremos decir nada más con eso. Una vez para siempre, solicitamos que sea comprendido claramente que por ningún medio no reclamamos perfección para el texto recibido. Nosotros no entretenemos ocasión de indicar, por ejemplo, en la página 107, que el Textus Receptus necesita corrección. Otra cita del año 1891 por otro personaje de ese tiempo dijo: nadie reclama para el Textus Receptus o texto griego común del Nuevo Testamento ningún derecho sagrado, como si representaría la ipsísima verba, escrito por hombres inspirados en cada caso. Por lo tanto, no se afirma estar sin necesidad de enmienda. Otra cita de 1896, otra vez John Burgon, en un libro que escribió junto con Edward Miller, o que Edward Miller acabó después que falleció John Burgon, si me acuerdo los detalles correctamente. Aquí dice: primeramente queremos que se entienda que no abogamos perfección en el Textus Receptus. Permitimos que aquí o allí requiera revisión. En el texto dejado atrás por Dean Burgon, alrededor de 150 correcciones se habían sugerido por él tan solo en el Evangelio de Mateo. Lo que defendemos es el texto tradicional. Una cita del año 1924 por un autor escribiendo un libro en defensa de la Biblia King James en inglés. Él escribió: sobre tal estado de cosas, la pregunta presentada para decidir es esta: ¿nos afirmaremos con el texto recibido? Y note lo que subrayé: aceptando correcciones del mismo, siempre que ellos puedan ser establecidos por prueba preponderante, y colocando esos antiguos códices al nivel de otros testigos, para que sean probados en cuanto a su credibilidad como todos los otros. Ahora una cita de 1930 dice: pero ellos dicen, hay errores en el texto recibido. Sí, plenos y claros errores, como sus instrucciones informaron a los revisores. Es la gloria del Textus Receptus que sus errores son plenos y claros. Los errores del texto recibido
son las cicatrices que nos dicen de sus luchas a través de los siglos para traernos luz, vida e inmortalidad. Esto escrito por Benjamin Wilkinson, aunque debo advertir que él fue un adventista, aunque cito a él porque a veces es citado en libros defendiendo la King James, entonces solo quiero advertir del hecho de que él fue adventista. Aquí una cita del año 1951. Aquí dice: uno no puede decir que el Textus Receptus, por ejemplo, es verbalmente inspirado. Contiene muchos errores plenos y claros, como todas las instituciones de crítica textual concuerdan. Esto fue escrito por Alfred Martin y citado en un libro defendiendo la Biblia King James. Aquí tengo una observación en cuanto a esto. Creo que este autor se exageró al decir que el Textus Receptus tiene muchos errores, lo cual no es mi posición personal, pero escribió una tesis favoreciendo el Textus Receptus sobre el texto de Westcott y Hort, por tanto lo citamos aquí. Ahora una cita del año 1956, dice: la anterior inspección de lecturas no bizantinas del texto de la Reforma, o sea, el Textus Receptus, confirma el cristiano consistente en su alta opinión de su valor. No solo concuerda muy de cerca con el texto estándar, o sea, el bizantino, sino que en los casos raros, cuando se desvía de este texto, sus lecturas son casi siempre probablemente, o por lo menos posiblemente, genuinas. El texto de la Reforma, por lo tanto, es un texto excelente. Los pocos errores obvios, el cual contiene, son solo imperfecciones menores que pueden ser corregidas fácilmente en notas marginales. Ahora vamos a hacer un contraste y ver la actitud de un nuevo movimiento que está surgiendo ahora en el fundamentalismo, que contiene una posición diferente que no es la histórica. Y estas citas que vamos a compartir están hablando acerca de desviaciones del Textus Receptus, mayormente en la Reina Valera. Aquí un ejemplo: uno es basta para decir basta, uno es suficiente para decir basta. Uno. Entonces aquí vemos un hermano que está diciendo si hay siquiera una desviación del texto recibido, que eso sería suficiente para descalificarlo, si entiendo bien su cita, pero vemos que esto no ha sido la posición histórica de los defensores del texto